bien, bien. Al final, bueno, pues evidentemente soñábamos con conseguir los 3 puntos, al final no pudimos hacerlo, fue un partido muy difícil y bueno, pues al final utilizando todo lo que pasó también de cara al Cayón contra el Cayón de cara a esta semana para intentar ser un poquito mejores y bueno, la semana la verdad que está yendo muy bien. Bueno, es un balance bueno donde al final en casa hemos sido capaces de ser un equipo muy dominador, además de conseguir muy buenos resultados, independientemente de que ha habido partidos en donde bueno, pues hoy hemos ganado por puntos a los mini puntos, pues recuerdo Gimnástica, Fabril, Compostela. Bueno, pues al final en esta categoría todo está muy igualado, pero hemos sido capaces de sacar muchos puntos. Fuera de casa, a pesar de no haber conseguido tantos puntos, creo que hemos ido mejorando nuestra versión y bueno, creo que hemos cerrado una primera vuelta muy buena en donde hemos ido creciendo como equipo y ahora iniciamos una segunda vuelta que bueno, al final a mí, o sea, segundas vueltas, bueno, pues es una jornada más la que nos viene por delante. Lo que nos viene por delante son meses en donde por suerte tenemos un margen de mejora increíble, tenemos pues un 90-95% de la plantilla que tiene bueno, pues unas posibilidades que ni ellos mismos seguramente saben y bueno, pues en ese sentido intentando que la segunda vuelta pues sea de nuevo 17 jornadas en las que sigamos todos creciendo, seamos un poquito mejores y que ojalá eso pues nos acerque a tener más opciones de conseguir puntuar en los partidos. Bueno, a ver, evidentemente los tiempos van pasando y todos vamos ajustándonos, cambiando y bueno, pues nosotros evidentemente somos un equipo muy distinto al que fue ayer en la jornada número 1. Creo que eso es una buena señal porque al final hemos ido ajustándonos y mejorando en muchas fases del juego y en cuanto a ellos, bueno, pues evidentemente me imagino un equipo pues en una línea muy parecida a lo que nos encontramos allí, a lo que viene siendo durante la temporada, lo que viene siendo ya no solo esta temporada, sino la temporada pasada, incluso el año suyo del ascenso de tercera a segunda red. Vienen en una línea continuista que les viene dando muy buenos resultados, no hay más que ver de nuevo la posición clasificatoria que tienen a día de hoy, el año que hicieron la temporada pasada y bueno, pues en esa línea con diferentes perfiles de jugadores, pero bueno, con una identidad yo creo que bastante clara y bueno, pues nosotros más o menos entendemos o creemos atisbar el partido que nos podemos encontrar el domingo. Sí, el único es Juan, más Alain, que en este caso Alain, bueno, ya viene entrenando con el grupo, así que la verdad que encantado, sobre todo por él, felices y bueno, pues esperamos que pronto pueda ya formar parte de las convocatorias y el único es Juan, que ya está mejor y bueno, que a ver si también conseguimos que lo antes posible entre en dinámica con el grupo, el resto todos disponibles, que con la semana pasada fue una cuestión física a nivel condicional, que bueno, pues venía de tiempo de no competir de inicio y bueno, ya tengo que nada preocupante y todos disponibles y preparados para otra batalla. Bueno, Pablo al final es un jugador que veníamos siguiendo, es un perfil que cuadra mucho aquí en Langreo por el club que somos, por la apuesta que tenemos que hacer por jugadores que son jóvenes, que tienen proyección, que bueno, pues al final para nosotros es más complicado poder traer jugadores de fuera por la parte económica y bueno, pues la verdad que contentos y muy felices de poder firmar un perfil con hambre, con ganas, con ilusión, que además futbolísticamente nos da muchas posibilidades porque al final viene de jugar bastante por fuera y en su club de origen y aquí pues nos puede dar, bueno, pues tenemos la idea que te puede dar ese 6, el 8, el 10, te puede dar las situaciones de fuera para entrar dentro, así que encantados por la polivalencia que nos da, por el perfil que cuadra perfectamente y luego en cuanto a esta semana ya está disponible, así que uno más, evidentemente pues hoy ha realizado su primer entrenamiento, hay muchas cosas que tiene que conocer en cuanto a nuestra idea, nuestro modelo de juego, entonces bueno, vamos a ver cómo avanza el resto de la semana, pero él ya está disponible, otra cosa que a partir de ahí pues entendamos que para el domingo a lo mejor todavía es algo precipitado, pero bueno, a ver cómo avanzan los días y en base a ello pues veremos si puede entrar en convocatoria.